Ahora sí, vamos a recibir a Coy Muño para la siguiente charla. Hola, ahora sí. Bueno, para mí es un honor presentar la siguiente charla. Bueno, Estilo 3D es un premiadísimo estudio de arte especializado en 3D y CGI, dirección de arte y animación digital. Está fundado por Sebastián, Esteban y Ezequiel. Tiene el foco en el detalle. Todos los que laburamos en arte, cuando vemos las gráficas, como que se nos cae un poco la baba, ¿no? Están re buenas lo que hacen. En los últimos 5 años la productora ganó 14 Leones en Cannes y más de 100 premios. No les voy a nombrar todos porque es medio embole, hay un montón. Y después, algo que está bueno, están en el ranking, están en el tercer lugar y octavo lugar en el ranking internacional de ilustradores y artistas en la revista Archive. Bueno, sin más, los dejo con ellos. Estilo 3D. Bueno, hola a todos, gracias por recibirnos, invitarnos. La verdad que venimos disfrutando del festival, está muy divertido. Y hoy un poco la idea, él es Ezequiel, yo soy Esteban, él es Seba. Nosotros somos las cabezas de arte del estudio y Seba es el productor ejecutivo. Un poco la idea cuando nos convocaron a esta charla era poder mostrar cómo nosotros entendemos que se produce un craft, ya sea para gráfica o para animación. Quizás hay muchas cosas que se pueden considerar obvias, pero nosotros preferimos no considerarlo de esa manera y contárselos a ver qué les parece a ustedes. Esto que están viendo acá son solamente ejemplos, no hay mucho más que decir. Lo importante para nosotros viene ahora. Nosotros fuimos dividiendo la charla en distintas instancias que creemos importante como procesos metodológicos nuestros de trabajo. La dividimos en referenciación, en la parte de encuadre, diseño y look and feel. Esas 4 cosas para nosotros son casi pilares fundamentales que no negociamos. Son procesos que siempre tratamos de meterlo. Es más, si tenemos poco tiempo, medio que no negociamos con eso, no negociamos con no hacer estos procesos y creemos que son fundamentales a la hora de llegar a un buen resultado. Cada uno de estos procesos ahora vamos a explicar cada uno y vamos a decir el enfoque que podemos en cada una de las partes. Bueno, referenciación. Uno creo que está común, todos los que han preparado un brief para un artista que ha trabajado por ustedes saben lo que es preparar una referencia, pero para nosotros referenciarse es aprender a mirar, ¿no es cierto? Eso que están viendo ahí arriba es un boceto provisto por la agencia, la idea era generar animales en el asfalto, o sea, lo que uno se encuentra generalmente como clavos, baches, que son agresivos para el auto, la idea era hacerlo, representarlo en animales. El primer paso para nosotros, ¿cuál es? Encontrar la belleza en los elementos que van a formar parte de esto. Es aprender a mirar ese vidrio. No es lo mismo el vidrio en la escala, que uno lo va a ver si uno está mirándolo a 2 metros del piso, o si vos tenés una cámara que está pegado a la altura del piso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo aprender a mirar es, vamos a tener que construir ese animal de vidrio, pero si yo solamente me quedo en ese genérico, no me termina de contar qué va a pasar. Entonces yo tengo que empezar a ver los detalles de ese vidrio y qué es lo lindo del vidrio visto a cada escala. Porque, por ejemplo, el vaso roto, se ve precioso, los brillos, el detalle, pero ¿qué va a pasar con eso cuando yo esté más lejos? Para poder mostrar todo el animal. Entonces esto es un poco lo que nosotros llamamos referenciarse, es aprender a mirar. Mirar en detalle y entender lo que uno está queriendo tomar de cada referencia. No alcanza con tirar un montón de imágenes en una hoja sin mayor explicación. Cada imagen que uno elige tiene que estar elegida por un motivo y saber qué le quiere sacar cada uno a esa imagen. Lo mismo con esto. Este era el caso, el otro era de vidrio, esto la idea era hacer un bache con la forma del rinoceronte y estas fotos que ven acá fueron bajadas de internet. La verdad que nosotros no estábamos conformes con lo que estábamos encontrando como referenciación de internet, entonces ahí es donde viene una parte de ser curioso, salir a investigar, no importa cuánto tiempo tengas laburando en esto, agarrás una cámara de fotos y salís caminando por la calle y vas a encontrar esto. ¿No es cierto? El nivel de detalle que vos podés ver en esto no es lo mismo que el nivel de detalle que yo estoy viendo en esto. Esta foto la sacamos nosotros cuando arrancamos el proyecto. Esos detalles, porque la gráfica va a ser el rinoceronte al repalo, tipo 1 metro a 300 dpi de textura de asfalto roto, entonces empecemos a estudiar el detalle de eso. No me sirve ver un genérico, hay que ver lo que necesitas ver. Lo mismo, este proyecto era muy interesante, la idea era generar la idea de una cadena de hostel en Perú, que la idea era no duermas como un insecto. Entonces, básicamente la idea era tratar de trasladar la estética de lo que es una oruga o un insecto durmiendo en una hoja y ver cómo eso se empieza
a relacionar con una bolsa de dormir, ¿no es cierto? Acá lo importante que nosotros vimos, por eso tenemos la general, los detalles de los animalitos, de los bichitos, y al mismo tiempo un detalle hasta de la tela, ¿no es cierto? Porque yo tengo que empezar a ver cómo hago que la textura de esa oruga tenga algo que ver con la tela de una bolsa de dormir. Ahí tienen el resultado final, que lamentablemente está franjeando un poquito el fondo, y el boceto original arriba, ¿no? El provisto por la agencia. Miren lo que uno puede lograr aprendiendo a mirar, porque la verdad es que lo que nosotros hicimos acá no hemos inventado mucho, simplemente encontramos el detalle en cada elemento. Cómo trabaja el fuera de foco en el primer plano, digamos, el tipo de luz y brillo sobre la bolsa de dormir no sé exactamente cómo funcionaría, pero te ayuda a empezarlo a ver un poquito más viscoso, un poquito más cercano a un bichito, ¿no es cierto? Y ese proceso de referenciación nosotros ahora lo estamos planteando en trabajos puntuales, pero es un proceso que lo tienen que hacer todos los días. Se tienen que generar una galería, una biblioteca mental de imágenes y siempre que esa biblioteca tiene que ser extensa y cada vez ir agrandándola más. Porque en conversaciones mismo entre nosotros decimos, viste tal referencia que, no, yo tengo tal cosa, fíjate que yo vi tal otra, y ahí es donde se empieza como a potenciar, o nosotros empezamos a potenciar el mensaje que en este caso, por ejemplo, en esta gráfica o en las demás, querían mostrar. Esto que están viendo acá, ninguno es un trabajo nuestro. Lo pongo por una cuestión que tiene que ver con un código visual. Lo que hablaba Ezequiel de armarte una galería en tu cabeza tiene que ver con empezar a entender los códigos de lo que querés contar. Si vos querés contar metal, tenés que tener en tu cabeza, o por lo menos si no lo tenés, realmente buscarlo y referenciarte, cómo contás el código. Cada una tiene su estética, pero ninguno duda que estos son metales que se ven bien, son todas realizadas por CGI, excepto bueno, la foto del muchacho musculoso. Lo que digo es, para poder, cada artista que hizo una de estas gráficas tuvo que haber entendido el código, para entenderlo realmente. No es solamente una cuestión de replicar, sino de entenderlo. No, y otra cosa es que generalmente cuando nos piden ciertas cosas, una cosa es hacerlo con el lenguaje, que es mucho más acotado y que cada uno puede interpretar. Él me puede llegar a decir, necesito hacer, no sé, la palabra música con parlantes de metal, y yo me puedo estar imaginando una cosa y él se puede estar imaginando otra. Pero cuando aparecen estas referencias, creo que todos sabemos, o sea, la estética general que va a tener la pieza. No, es como, sabemos que es de metal gastado, que va a ir por el lado del cobre, que va... O sea, todo eso es lo que después nosotros... Ya con esto nosotros podemos decir, bueno, esta imagen va para este lado. Si no, es empezar a decir, quiero algo moderno, quiero algo chic, quiero algo... japonés. Japonés. Y si no tenemos esto, es como que estamos hablando de la interpretación de cada uno. Totalmente. El tema principal, por eso hacemos foco, porque quizás referenciar, todos creemos que nos sabemos referenciar, pero realmente... Hay que referenciar en detalle y en el momento de referenciar hay que acordarse qué uno estaba pensando al momento que eligió esa imagen. ¿Por qué elegiste esa imagen? ¿Qué tiene que ver esa imagen con tu proyecto? Las ideas son algo abstracto generalmente y la realización es algo concreto. Entonces, para poder concretar la idea necesitas tener muy claro hacia dónde estás yendo. Esto es una campaña que hicimos para Revista Mercado y como podrán ver, la idea era hacer una especie de ejército de Obamas caminando. Y en ese momento, más allá de que fue tremendo el trabajo para sacar a Obama y que más o menos vos lo veas y digas es Obama, gran parte de la clave del proyecto estuvo en esas dos referencias que están viendo ahí. ¿Por qué? Porque estábamos en una discusión eterna sobre el material, que yo el bronce lo veo así, que lo veo así, que lo veo así. Esas dos imágenes resolvieron un conflicto que llevaba varios días de idas y vueltas, con esas dos referencias se solucionó en 5 minutos. Cada uno entendía qué quería de ahí. Bueno, tuvimos mucha suerte de encontrar justo la corbatita y todo, ¿no? Como Obama. Pero exactamente de esa manera pudimos hacer que el proyecto avance de una manera que no venía avanzando antes. El siguiente, esto es un poco, referenciación es como un poco la entrada básica para empezar a entender cómo se produce un craft. ¿Está bien? Si estás bien referenciado, tenés un buen punto de partida, pero con eso solamente no alcanza. Generalmente notamos que cuando este proceso se hace bien, se nota al final el resultado. Digamos, es reflejado. Sobre todo este proceso es como el que no está empapado, la gráfica, es como lo que queda afuera, porque, no sé, la iluminación, los materiales, el modelado, todo eso queda impreso. Pero esto es como el behind the scenes, en la parte de afuera, pero que termina teniendo mucha incidencia en el final.
Antes, hace unos años, no era tan común que las productoras presenten, por lo menos las productoras de 3D y como nosotros, no era tan común de estar obligados a presentar un tratamiento. Muchas productoras no lo hacen, eso es una cuestión de metodología de cada uno, pero realmente presentar una buena hoja de referencias y contarte en imágenes lo que tengo pensado hacer, te va a dejar mucho más tranquilo a vos y sin duda, si ustedes lo ayudan al artista, lo va a dejar mucho más tranquilo al artista, llegando la posibilidad de un resultado mucho mejor. Bueno, ya hemos hablado un poco de referencias y ahora viene un tema clave que es el encuadre. En fotografía, supongo que acá varios les gustará ir a sacar fotos, lo harán mejor o peor, pero bueno, es una cuestión que creo que varios de acá lo deben tener entendido. El encuadre es clave. Te diría que el encuadre no es todo, pero es una cosa que te cambia absolutamente el planteo del punto 1, por varios motivos. Eso que ven a la izquierda es el boceto original, que está muy bueno para un boceto, y eso que ven a la derecha son nuestras propuestas sobre ese boceto. Estos son dibujos del estudio. ¿Qué pasó acá? Lo primero que hicimos antes de ponernos a dibujar un oso fue cómo lo queremos ver. Estamos viendo algo que es un macro, pero que tiene que ser imponente. Entonces, si yo tengo un macro, pero quiero que sea imponente, no lo puedo ver de arriba, porque si lo veo de arriba todo se ve chiquitito. Yo soy el imponente y lo que está abajo es ínfimo. Entonces había que cambiar esa relación de la cámara. Y también la acción que está haciendo de tirar, de querer salir, necesitas cambiar el encuadre de arriba que estaba puesto como si vos lo estuvieras viendo, como si vos entraras a la bañera o si vos entraras a ese lugar. Lo estás viendo desde el punto de vista, no desde una persona más abajo, pero no lo estás viendo, no le estás dando la importancia y la jerarquía que tiene que tener dentro de la pieza. Exactamente. En este caso en particular, yo les pido que lo comparen con una producción fílmica. Vos cuando vas a filmar, si el actor va a caminar de la derecha a izquierda, vos sabés exactamente dónde empezar a caminar y dónde va a terminar. Para producir esto es lo mismo, vos tenés que saber dónde va a estar ese oso. ¿Qué está haciendo ese oso? ¿Qué pose tiene ese oso? Para poder realmente elegir el mejor lugar para poner la cámara. Son las dos cosas en conjunto, la acción y el punto de vista. Este es el boceto final, antes de pasar a realizarlo por 3D. Obviamente acá ya le agregás, vamos a hablar un poco más en detalle después de esto, pero ya le agregás un poco de luz y color como para que se entienda bien a dónde está yendo, un poco más de detalle al estilo de los pelos, tienen que ser bien pelo de baño que se acumula, se enrueda, eso es un quilombo. Ahí tiene el resultado final del 3D. ¿No es cierto? Si ustedes ven... La diferencia entre las dos imágenes. Si ustedes ven las imágenes de la pose y seguís al siguiente paso del boceto y vas al 3D, al margen de que claramente la calidad visual va aumentando en cada parte, el encuadre es el mismo. La historia ya fue contada, o sea, ya está. Después lo que queda es meterle todo el glamour que se pueda para que sea un póster hermoso. Pero ya tenés la referencia y ya tenés el encuadre. Entonces es mucho más fácil llegar a este resultado. Y lo que tratamos de no perder es el lápiz. Nosotros, acá cuando nosotros tenemos el boceto, tratamos de respetar el lápiz casi un 100%. Si ustedes notan, cuando cambiás la imagen, el encuadre, las proporciones, el acting, cómo tiene abierta la boca, dónde están puestas las manos, el pie, no variamos mucho. Una vez que se decidió, y otra de las cosas es que el cliente ya probó eso. Para nosotros es como, esto le gusta al cliente, tenemos que hacerlo mejor que esto, pero esto ya sabemos que vamos por buen camino acá. Muchas veces las etapas de arte se alargan o generan un momento de incertidumbre, porque uno dice, che, ¿cuándo pasamos al 3D? Bueno, pasamos al 3D cuando el lápiz está listo. O sea, es un poco la idea, eso garantiza la tranquilidad de las partes. Obviamente que la dinámica de la publicidad hace que muchas veces vos tengas que rever un montón de cosas sobre el 3D, pero claramente el camino es mucho menos sinuoso si ya partiste de una buena base. Y hace percibir al 3D menos duro. Hay muchas veces o otros artistas que hay cosas que le empiezan a quedar duras y me parece que este proceso para nosotros es importante porque le empezamos a dar como esa flexibilidad que el 3D endurece. Exacto. Por ejemplo, el 3D, el crudo posiblemente, todos los pelos chiquitos que salen, que le dan esa naturalidad, posiblemente, yo no recuerdo exactamente en este momento, pero no estaba todo ese nivel de detalle en el 3D y después viene de vuelta un poco en la mano del artista que empieza a ablandar de vuelta esa imagen para que quede un look completamente suave, real y donde vos ves, o sea, podrás verlo más ilustrado, más real, pero lo que no lo ves es duro. Nosotros eso no se puede negociar. Una pieza, una gráfica no puede ser dura. O sea, tiene que tener vida, tiene que transmitir cosas y al fin y al cabo hace muchos años... Cuando yo estaba empezando me dijeron una frase que era, no importa cuánta idea tenga detrás la gráfica, siempre tiene que ser un póster hermoso. O sea, y eso es lo que termina realmente dando un resultado, un diferencial.
Este caso, por ejemplo, hablando un poco de encuadre, era un tema particular porque nosotros no queríamos negociar el punto de vista. Si lo ven, están todas como a 45 grados puestas. Cada una tiene su propio armado, pero siempre ves el ángulo. Esto también tiene que ver cómo uno hace, porque a veces la idea unifica la campaña, pero a veces necesitas visualmente unificar la campaña. Entonces, a veces un recurso visual te unifica la campaña. Tenemos color amarillo, listo, eso es fácil. Tenemos el color, perfecto. No me alcanza con el color. ¿Cómo hacemos para que la campaña se empiece a ver unificada? Bueno, el encuadre te puede unificar una campaña. Saber dónde pones la cámara y cómo mirar las cosas, si vos querés que se entienda que es parte de lo mismo, puede ser el elemento que une todo. No tiene que ser necesariamente eso, pero funciona. Por ejemplo, acá, cuando lo planteamos así, la tercera gráfica era distinta y nosotros peleamos justamente porque se mantenga el mismo ángulo, porque entendíamos que estaba rompiendo la lógica visual de la campaña, porque era demasiado fuerte la perspectiva de los primeros dos. Como ese no tiene un elemento consistente, como las otras dos gráficas, había que buscar que funcione igual. Entonces, bueno, se pensó la posición del hipopótamo, con los tipos caminando y la espada pinchando en otro sentido y todo, junto con la esquina, para que te unifique visualmente la campaña. Que esto a veces pasa mucho, que uno ve campañas o gráficas y por cuestiones de tiempo, no se llegó, esta la saqué como pude, esta no sé, hay cosas que empiezan a hacer que la campaña se despegue y el código visual se rompe. Sí, además son muy distintas. En uno tenés agua, en otro tenés ladrillo, los colores son distintos y lo que unifican a estas tres campañas, lo que lo hace estar en familia, es justamente de dónde está agarrado el punto de vista, el lente que usamos. Eso es lo que a vos te permite ver las tres en código. Si no, nosotros tenemos otras que el código pasa por otro lado. Por eso en la parte encuadre agarramos algunas de las que en familia, solo con el encuadre, resolvimos tener el mismo lenguaje para las tres. Esto es un ejemplo muy parecido que tiene que ver con que, esto es una gráfica que tiene que ver con que uno empieza con sus sueños, si no te cuidás tus huesos, en la campaña era algo así como no dejes que tus huesos rompan tus sueños, sería la campaña. Quiebren tus sueños. La bailarina salta, en un momento sufre un accidente, cae y su caída es una oficina. Su vida de bailarina se terminó y ahora trabaja en un box. Pero bueno, el problema es que teníamos tres gráficas de estas. Y en una había que mostrar un teatro, un dojo, un estadio olímpico y abajo cada uno ve la diferencia. Pero no podían ser distintas, tenían que ser la misma proporción porque el jurado que iba a ver esta campaña tenía mucho enfoque de festival, a diferencia de otras que son más comerciales. Y entonces era clave que el jurado cuando vea entienda el esfuerzo que se había hecho por eso, por contar la historia de una manera. Entonces, de vuelta, el encuadre, la elección de ese encuadre, cuánto veo el piso de arriba, cuánto veo abajo, que me funcionen las tres, porque no puedo hacer la primera y después, che, ¿qué hago con las otras dos? Porque ahora el techo no me alcanza, las estanterías no me entran, queda deforme. Que el corte esté en el mismo lugar. En las tres el corte está en el mismo lugar, están iluminadas de una manera particular porque está iluminada o sea, sobre la parte de arriba y sobre la parte de abajo, marcando el recorrido. Entonces, las tres terminan teniendo el mismo código y otra de las cosas que también estuvimos discutiendo en esta campaña fue que si nosotros ponemos la cámara y armamos las dos partes, es posible que la parte de abajo no te fugue de esa manera, te fugue como mucho más hacia arriba, entonces perdés lectura. Entonces lo que tuvimos que hacer es, porque muchas veces lo tenemos que hacer y en el próximo ejemplo también está, tenemos que mentir ciertas cosas de lente y poner algunas cosas con un lente, otras cosas con otro lente o agarrarlo de distintas perspectivas sin que se note la mentira. Exactamente. La idea es que visualmente vos lo veas como una cohesión, ¿no es cierto? O sea, es peligroso hacer eso igual. Bueno, en este caso, por ejemplo, la idea era replicar con mesas que tienen mala laca, ¿no? La laca que protege a las mesas, como si fuese una escena de crimen de un forense. Entonces, bueno, el punto de vista ya estaba determinado, porque todas las fotos de los forenses son iguales. Está la cámara acá arriba, ¿no es cierto? Uno ve el cuerpo tirado de una manera, entonces ya sabíamos la altura de cámara. Entonces, en base a ese punto se creó cada ambiente, teniendo en cuenta que era muy parecido el punto de vista, empezamos a jugar con ¿qué? La disposición de los elementos alrededor del elemento central y la entrada de luz es lo que también hace un gran diferencial entre los dos, ¿no es cierto? En este encuadre es el mismo, pero tenemos que pensar como parte del encuadre de dónde viene la luz. ¿Para unificar o simplemente para separar, ¿no es cierto?, las campañas? Para que, obviamente, porque si tengo tres gráficas con la misma luz a la derecha, la misma posición, es como medio un embole. Entonces, dentro de que el punto de vista es el mismo, vos tenés que aprender a jugar con el resto de los elementos que forman parte de la escena. Y en las tres, en realidad estas son tres, acá hay dos, en las tres
vos en 2 tenés una ventana que estás viendo de dónde entra la luz. Pero hay una tercera que solo interpretás la ventana sin necesidad de que esté, o la ventana o la puerta sin necesidad de que esté. Vos sabés que hay una ventana, sabés que hay una fuente de luz, no la estás viendo, pero sabés que está fuera. Bueno, esto es otro boceto muy bueno provisto por una agencia. La verdad que cuando vimos este boceto nos entusiasmamos mucho. El problema fue que nosotros no podíamos hacer la foto de esto porque la agencia, para mí con mucha razón, quería fotear en locaciones, ellos son de Kuwait, querían fotear en sus locaciones reales y preferentemente con gente de verdad, evitar los modelos para lograr esto. Ya empezamos con un problema porque en verdad ellos querían mostrar como que estabas perdido en la mitad de la nada y estabas en la mitad de una urbe acá. Entonces, bueno, ya había como un problema medio conceptual que había que resolver. Entonces el tema fue que después vino el scouting de las locaciones. Obviamente yo no viajé a Kuwait a estar en mitad del desierto. Y estas fueron las locaciones que nos volvieron como scouting, a lo cual nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el problema es que esta locación, vos me vendiste a mí que tenía un requete primer plano, tenía un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano y la requete fuga al final. Y de golpe me pusiste un árbol, un alambrado, una pared, no sé, como hay una diferencia brutal. Y elementos poco interesantes. Exactamente. Entonces ahí, como todavía por suerte el shooting no se había hecho y solamente habían hecho un scouting, nosotros nos tomamos un poco el problema como que iba a ser grave y preparamos esto. Esto es contarle, mira, vos me vendiste o me pediste, yo te hago una gráfica que tenga que ver con tu boceto. Para mí, para que tu gráfica tenga que ver con tu boceto, es esto lo que hay que hacer. Necesitas volver a tener los elementos en el primer plano, preferentemente necesitas un elemento que te cuente una fuga, y obviamente ahí la imagen que tiene los colores se entienden cómo están desarmados los planos, y necesitas, obviamente, porque si no es una imagen plana, mirá si haces tú una producción, gastar plata en ir al desierto, llevar un fotógrafo para sacar una foto de una pared, es ridículo. O sea, entonces hay que tratar de aprovecharlo y para eso muchas veces uno tiene que poner en jaque lo que tiene a la mano y replantearlo, decir, bueno, hay que repartir y dar de vuelta y proponer lo que uno piensa que hay que hacer. Esto es lo mismo, ¿no? Porque también pasa muchas veces, que debe haber pasado en retoques, pasa mucho cuando se compran imágenes de banco, el tema de las perspectivas. Muchas gráficas dan muy rara porque hay una toma sacada de un lado y otra toma sacada del otro. Eso no tendría que pasar. ¿Por qué? Porque el ojo humano generalmente reconoce esas mentiras a menos que estén demasiado bien hechas. Entonces, si vos vas a sacar la locación y el modelo no va a estar en la locación, y esto es un consejo, o sea, real para la producción, pensá bien dónde vas a poner la cámara en los dos lugares. Si ya sacaste una foto, revisá esa foto antes de sacar la que sigue. Porque si yo al modelo lo tengo visto de arriba, le bajé la cámara 30, 40 centímetros comparada a la locación, posiblemente ya los pies del chabón los empieces a ver como que apuntan para arriba. Y te empieza a quedar extraño lo que empieza a pasar. Entonces, nosotros preparamos esto y esta fue la guía que se utilizó el día de la jornada de foto. Sí. O sea, en base a esto se hizo... Nosotros en esto armamos, lo separamos en perspectiva, en altura de cámara, en la profundidad, los distintos niveles de profundidad, el árbol que puede reemplazarlo por cualquier cosa, algo atrás, más algo atrás, con un horizonte en un lugar, la altura de cámara y la luz que venga desde un lugar hacia otro y tenga un clima similar. Porque no solo la luz que venga de un lado hacia el otro, sino el rebote de lo que tenga abajo en el piso. Si hay algo verde, es como mucho más trabajo después terminar de integrarlo. Y este es el resultado final de una de las gráficas. Como podrán ver, el scouting siguió, me mandaron una foto, habían encontrado este micro, y yo cuando encontré ese micro dije, chau, no sé cómo, pero pongan todo alrededor de ese micro. Realmente sumaba. El chabón es un árabe posta que le pagaron para que se preste la foto. Obviamente tiene bastante trabajo de retoque la imagen como para llegar al resultado clean, y todo el brazo está generado por 3D. ¿No es cierto? Después está el trabajo de integración y hay un par de detalles más que vamos a ir viendo en las etapas más adelante, pero es como para que vean, ¿no es cierto?, qué hubiese pasado si yo me quedaba con la parada de colectivo, ¿no es cierto? O sea, si yo me quedaba y decía, ok, listo, tenemos las locaciones, hay una parada de colectivo que la miro de frente. Por haber puesto la idea en jaque, por animarte a levantar la mano, porque muchas veces pasa que tanto uno como ustedes como creativos o nosotros como productora, muchas veces estás en el proceso de trabajo, sabés que te queda poco tiempo, tenés que llegar, te están corriendo por todos lados y hay momentos que empezás a resignar ciertas cuestiones. Si vos empezás a resignar muchas, no vas a llegar a esto. Entonces hay un momento que no te queda otra que plantarte, o sea, y argumentarlo bien. Exactamente. Y nadie tiene, o sea, generalmente somos un mercado que hay mucho ego, o sea, todos tenemos mucho ego porque
se relaciona con lo que hacemos en muchos casos, pero la realidad es que si hay que ponerse en jaque, hay que ponerse en jaque, y yo creo que ningún artista, ni ninguna productora y ningún creativo se tiene que ofender si hay que poner la idea en jaque en pos de que el resultado visual crezca. Esto es un poco ya encuadre, pero hablando de animación. En animación el tema se torna un poquito más complejo, obviamente, porque ya no es un frame, son infinitos, y uno tiene que empezar a pensar. Nosotros nos gusta arrancar pensando los cuadros clave. Antes de armar una story nos gusta imaginarnos esos cuadritos clave que vamos a tener. Estamos contando una historia y empezamos a pensar cómo nos gustaría ver la historia, de dónde nos gustaría verla. Entonces con eso empezamos a crear ciertos keyframes. Tratar de contar la historia con cuadros que no podrían faltar. O sea, vos tenés que meter el cuadro del principio, el cuadro de cuando pasa tal cosa, el cuadro de cuando pasa tal otro, y tenés que ver la X cantidad de cuadros sin generar como un story largo, pero tenés que entender más o menos como de qué va a tratar la historia con 4 o 5 planos, que es un poco lo que pasa acá. Y esto, por ejemplo, eso es un animatic básico. O sea, obviamente verán, no está cuidada la línea, nada, pero todos los encuadres están mostrados. Todos. O sea, todo lo que pasa, aunque sean pocos cuadros, pero principalmente al margen de la animación, que es importante, acá es cuando vos estás mostrando, aunque sea la peor línea, estás mostrando cómo vas a contar toda esa historia. Y cada vez que pusiste la cámara tomaste una decisión. Entonces, lo mismo que decíamos antes, de ser críticos al momento de pensar de dónde lo queremos ver, más allá de que los elementos se estén moviendo, estén estáticos en una gráfica, el proceso se repite. Hay que saber cómo querés ver las cosas que querés mostrar, porque si vos no sabés cómo las querés mostrar, es muy difícil realmente que llegues a un resultado claro al espectador, ¿no es cierto? Porque si tu mensaje es confuso, la recepción va a ser más confusa todavía. Sí, dale, para adelante. Bueno, ahora viene un poquito, vamos sumando etapas, ¿no es cierto? Espero... Viene el tema de referenciación. Les conté un poco, vieron las gráficas antes de las 3 locaciones que tenían una arriba y una abajo. Una era un teatro. La verdad que empezamos a buscar referencia de teatro y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el Colón acá, fuimos a hacer el tour de turista, es muy lindo, lo recomiendo. Nosotros teníamos que diseñar ese teatro, para esto fuimos a referenciarnos al Colón para tener referencias, para empezar a crear todo lo que iba a ser el teatro, el estilo del teatro, cómo nos imaginábamos el teatro, más allá del color, pero el estilo, el clima, cómo iba a ser. Nosotros veníamos del boceto, que en ese momento creo que ya lo teníamos, y teníamos que darle forma a los detalles, a ciertas cosas que, ahí es cuando él hablaba antes de la referenciación, que en internet encontrábamos cosas muy cortas, no teníamos como todo lo que nosotros precisábamos para encarar el proyecto. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos el Colón, vamos al Colón. De hecho yo no había ido al Colón antes. No, pero... En base a eso, lo que decíamos de saber elegir las referencias es sabiendo elegir las referencias porque, a ver, acá no hay que asustarse por referenciarse a algo que existe. Hay gente a la historia de la humanidad han creado cosas espectaculares a nivel artístico, a nivel arquitectónico. Entonces no es una cuestión de copiar, pero no podés ser ingenuo de pensar que ya alguien no lo hizo antes. O sea, hubo un chabón que construyó un teatro, yo estoy haciendo una gráfica nada más. O sea, claramente hay alguien que lo hizo mucho mejor que yo. No, y que hay un código ya. O sea, uno tiene que reconocer cierto código cuando está viendo. Esto es un teatro porque hay ciertas cosas que se repiten en los parámetros que nosotros conocemos como teatro. Si vos delirás mucho y el teatro termina siendo otra cosa, ya no sabés si eso es un teatro, es un cine. Claro, o sea, el código teatro ya existe, el código teatro clásico existe en todo el mundo y uno lo que tiene que hacer es aprender ese código y diseñar sobre el código en el cual te referenciaste. En base a eso, esto es un primer envío que se hizo al cliente ya del desarrollo en detalle de 3D para que vea el nivel ornamental que estábamos trabajando, los módulos ornamentales, porque lo que entendimos viendo el Colón es que se repite mucho módulo de filete. O sea, no es una cuestión cada cosa tirada al azar. Hay mucho de cuestión que se empieza a replicar, entonces uno empieza a elegir cuáles son los elementos que se van a empezar a replicar en cuanto a código y con eso construís el primer diseño de lo que te va a marcar toda la construcción de la locación. Y este es el resultado final, antes de pasarlo a la integración con la bailarina y la locación de abajo, pero toda elección de los materiales, las columnas, las máscaras doradas de la columna, las cortinas de teatro, todo eso fue ideas que fueron surgiendo al haberse referenciado bien, digamos. Yo no soy un arquitecto especializado en teatro. También hubo mucho prueba y error, probar cosas, y hay veces que tenemos que tirar trabajo a la basura y estamos dispuestos a hacerlo en pos de que el resultado sea bueno. Porque hay veces que nos pasa que trabajamos un montón
llegamos al resultado y nos damos cuenta que ese resultado no nos está convenciendo y lo tenemos que tirar a la basura. Y hay veces que es difícil, porque vos estuviste trabajando un montón de tiempo haciendo eso y decís, bueno, lo tengo que tirar a la papelera, pero en pos de que eso funcione y que el resultado sea el que nosotros esperamos, no nos interesa, digamos, tirar trabajo a la basura. Y en este caso del teatro, también hay pruebas de diseño, de luz, de materiales, de cómo el oro, digamos, o la parte dorada resalta sobre los otros colores que son más desaturados. Hay muchas decisiones que son porque estuvimos probando prueba y error, prueba y error. Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Referenciarse, esto parece un poco una carta de estilo de alguien que te va a hacer tu casa, ¿no? Te va a poner la silla acá, te va a hacer esto acá, pero la verdad que sirve mucho porque para que un creativo, ¿no es cierto?, de ese dibujo en blanco y negro, antes de pasar a color, entienda lo que yo estoy haciendo, esto es una ayuda buenísima. En algún punto vos acá, al margen de que estás referenciando, ya estás diseñando, porque vos no vas a tomar... Algunos elementos sí que son reconocibles, como las sillas de diseño, las vas a tomar quizás literal. Pero después vos vas a ver esa estética, como la de arriba con las lámparas, y vas a ver qué de eso a vos lo que te sirve. Si es el color, si es un elemento puntual, si es la veta de la madera, y sobre eso vas a hacer el diseño de tu ambiente, de la construcción. En este caso, pues es una gráfica que tiene mucho arquitectura. Pero la realidad es que diseñar, y esto vuelvo al principio, es parte también de lo de aprender a mirar. Vos aprendiste a mirar, con lo que miraste, lo filtraste en tu cabeza con todo el bagaje de conocimiento que tenés que ir sumando a lo largo del tiempo, y con eso vos lo combinás con la creatividad y es lo que te da el resultado de un buen diseño. Y además nosotros tenemos acá, separamos distintas cosas. Separamos por un lado textura, por otro lado el diseño industrial del mueble, o sea, elegimos la cama, la textura, el clima general, o sea, fuimos separando, no solamente quedarnos con, bueno, es esa cama y es este piso, es esto, sino que fuimos combinando entre referenciación de textura, entre referenciación de look and feel, en referenciación de luz, referenciación de, ahí dice, nos gusta este clima y la combinación de color de esta referencia. O sea, nosotros vamos a sacar ese color y esa combinación de colores para después de eso vamos a sacar la cama, de esto vamos a sacar el piso, de esto vamos a sacar qué cosa nos gusta de cada una de las referencias para completar el general. Exactamente, y cuando nosotros decimos nos gusta, también es para que el otro lado nos pueda contestar a mí no. Tan simple como eso, y hay que volver a proponer. Pero para eso está esto. Para que ustedes sepan lo que se les está ofreciendo hacer, cuál es la mirada del artista, y tienen todo el derecho de decir a mí no me gusta, pero yo primero te tengo que decir que me gustó, porque si no, ¿cuál es la chance de una devolución? No, y también para avanzar, cuando nosotros avanzamos, creemos que todos estamos avanzando hacia el mismo lugar. Si nosotros avanzamos con esto y después, digamos, esto lo hacemos justamente para que esto quede claro entre el cliente y nosotros que vamos hacia un lugar. Si no, estamos cambiando de dirección todo el tiempo. No, yo me imaginaba otra cosa, yo me lo imaginaba más frío, yo me lo imaginaba más así. Es como un poco para marcar el camino hacia dónde estamos dirigiendo el craft. Esto es un poco siguiendo con lo mismo, ¿no? El diseño, el 3D tiene un problema, que es el siguiente. Por naturaleza no hay nada dentro de la escena 3D. Es simplemente un vacío y hay que empezar a crear objetos. Y cada objeto no alcanza con una geometría básica. Cada geometría necesita un detalle y ese detalle tiene que tener un apoyo en la realidad, siempre y cuando no estemos haciendo algo más ilustrado, ¿no es cierto? Pero si queremos hacer algo real, tenemos que entender la realidad y el 3D tiene que tener el mismo nivel de detalle prácticamente que tiene la realidad. Quizás puedo mentir un poco porque hay cosas que no se van a ver, que esto, que el otro, pero el código de la realidad existe y yo no puedo decirle a tu ojo que el código es otro y que vos me creas. Yo tengo que acercarme al código que tu ojo ya conoce y ya existe. Entonces acá volvemos a lo mismo. La alfombra, que también está toda hecha por 3D, fue un trabajo, un desafío muy grande, porque la verdad que habíamos hecho pelaje muchas veces, pero hacer una alfombra era completamente distinto, y posiblemente llevó más tiempo hacer una alfombra que todo el trabajo de moldería que tiene toda la escena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque modelar ya sabíamos y hacer una alfombra no lo sabíamos todavía. Hay una parte de desarrollo que tuvimos. Exactamente. Eso que ven arriba, por ejemplo, es el dibujo que se utiliza, la textura, que el 3D utiliza para levantar el nivel de detalle parecido a las referencias de abajo. Es como un mapa que se llama mapa de desplazamiento. O sea, los tonos de blanco los interpreta como más elevados y los tonos negros los toma como nivel cero del piso. Entonces vos diseñás teniendo en cuenta la forma, porque es el contorneado, ¿no es cierto?, del diseño, y después a cada cosa le asignás un valor.
Y con eso las cosas empiezan a tomar volumen, ¿no? Que es el resultado que pueden ver, por ejemplo, en la pata. Esto era difícil, porque muchas veces uno diseña y tenés la libertad de dibujar a mano, tirás una línea, ves más o menos por dónde pasa. Pero acá es un problema que eso te tiene que quedar prolijo, esa textura tiene que estar bien hecha. Entonces, si vos el trabajo de diseño ya empieza mal de la referencia, ya le pifiaste la primera etapa, dibujaste esto, para cuando llegaste acá, dibujaste la línea y ahí te das cuenta que la pifiaste, medio que no vas a llegar con la entrega. Entonces, lo principal es siempre respetar este proceso, aunque parezca un poco repetitivo y parezcamos un poco como obsesivos con el tema, pero es para lo que nosotros entendemos que garantiza un resultado. Y hay algo de lo que decía él antes, que hablaba del 3D. El 3D siempre nos da una imagen, o sea, cuando empezamos a hacerlo, todo es perfecto. No tiene, en la realidad nosotros, cada cosa tiene una interrupción, se quebró. Todas esas cosas nosotros le tenemos que sumar para sumar realidad. Nosotros nos tenemos que acercar a algo más real y siempre lo que el 3D te da es algo prolijo, te da un cubo perfecto, no tiene ningún quiebre, ninguna desprolijidad, ninguna interrupción de nada. Entonces nosotros, por ejemplo, en estas mesas también tuvimos que trabajar en el desgaste de la mesa, sobre todo en las manchas en la alfombra, ¿no? Que no sea otra. Constante la textura, porque una alfombra vos nunca la ves idealizada como una cosa plana, hermosa. Entonces, tiene que empezar a aparecer cuestiones que son los mismos detalles que tiene la realidad que el ojo siempre ve. Para eso nos sirve la referenciación, ver una imagen por ahí en alta y decir qué le pasa a esta imagen. Mirá, la alfombra acá está trabajando de esta manera, mirá qué bueno que le queda cuando se hunde, bueno, pongámosle que se hunda en algún lugar. Entonces todas esas cosas nosotros nos vamos referenciando y vamos viendo qué le suman en ciertas imágenes esas cosas y tratamos de replicarlas en nuestro proceso de trabajo. Ayer Fernando dijo algo que yo lo sentí muy identificado con nuestra manera de pensar, que tiene que ver con que hay un montón de gente afuera talentosa que ya sabe hacer cosas que uno no sabe hacer. Y esto es un ejemplo muy fuerte del tema. Esta campaña, no sé si la habrán visto, es una campaña que se llamó Banderas, que fue a Cannes, le fue muy bien, esto es solamente un primer boceto, pero la clave, creo yo, de la campaña estuvo en el diseño de los elementos. ¿Por qué? Porque no había prácticamente presupuesto para hacer la campaña, había poco tiempo para hacer la campaña y había que hacerla buenísima de cualquier manera. Entonces había que hacer cómo hacemos una estética 3D que esté buena, que sea simpática, pero que al mismo tiempo tenga un nivel de craft tremendo. Entonces empezamos a hablar nosotros hay artistas adentro del estudio, hay muchos artistas freelance que laburan con nosotros. Y dentro de esos artistas tienen los que dibujan los ilustradores, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es no forzar al artista al trazo que nosotros queremos. Buscamos al artista que tenga el trazo que necesitamos. Es exactamente opuesto. Entonces, cada diseño de estos elementos, al margen de que después pasaba al 3D, ya empezaban a mostrarte dónde iba a ir la gráfica, ¿no es cierto? El diseño del pez, del Cristo Redentor, todo estaba en un código, todo tenía esa estética medio toon ilustrada y claramente son elementos que si los ves, ahora después los vamos a ver en 3D, cada elemento ya te empieza a contar un poquito cómo va a ser, ¿no es cierto? Ya está diseñado a un nivel que empieza a vender bastante y que sabes que el 3D no va a ser complejo, porque son líneas muy simples lo que están dibujados, pero tienen su onda. Esta campaña, por ejemplo, la verdad es que toda la campaña más o menos dependió de esa cara, que está ahí. O sea, un día estábamos viendo referencia de personajes para esta campaña con Ezequiel, no nos gustaba más o menos ninguno, encontramos su estética y Ezequiel tenía un lápiz y de golpe dibujó esa cara de imbécil que está ahí, y la verdad fue que esa cara de imbécil hizo que el cliente la vea y se enamoró de esa cara. Le encantaba. Estaba feliz con la cara, que eso también es donde uno habla de un poco la casualidad, la suerte que también juega siempre. Pero bueno, en base a ese dibujito que está ahí... Y además, ¿cómo resumías la cara? Porque nosotros probábamos cosas, le poníamos la nariz, agrandábamos un ojo, achicábamos otro, le poníamos cejas, no le poníamos cejas, lo hacíamos con pelo, sin pelo. Digamos, fuimos probando hasta que, bueno, nosotros generamos un resultado que nos dejó conformes, lo mandamos al cliente, le encantó, entonces después teníamos que replicar eso mismo en el 3D. Y tratábamos de, justamente de lo que decíamos antes, no salirnos de lo que fue el lápiz. Exacto. Mostrar el... Bueno, hablando de diseño, ¿no? Esta gráfica, la verdad que fue... Esta gráfica se hizo toda por ilustración, no hay 3D. El 3D se utilizó para cuestiones de perspectiva, de chequear algunas cuestiones de la fuga, pero fue toda. Y lo mostramos esta gráfica porque acá tiene un trabajo de diseño gigante. ¿Por qué? Esto era para FF English Brasil y la idea es cuando vos pronuncias mal, no se entiende lo que querés decir, ¿no? Por eso está hecho el gallo combinado con la galletita, el toro con la... El toro es bull, boobs y... bueno, bull, boobs y bull de la lamparita. Y esto también es lo mismo, ¿no? O sea, el nivel de trabajo de diseño que tenés acá
tiene que conformarte ya en esta instancia. Si ya no te conformó acá, después cuando pases más adelante, ya claramente no va a ser lo que vos querés. Y esto terminó siendo esto. ¿No es cierto? Está todo pintado en digital, o sea, es todo trabajo en digital de Wacom. Para nosotros el 3D empezó como nuestro target principal, pero en un momento la verdad es que llegamos a la conclusión de que era una herramienta nada más. O sea, como así habíamos aprendido, usábamos estilógrafos en la facultad y, digamos, no sé, cada uno aerosol o la técnica que sea que domines, no dejan de ser herramientas y si vos tenés una fuerte biblioteca en tu cabeza, estás formado en cosas proyectuales, te interesa el tema, vos no importa la herramienta que te den, si te sentás con la herramienta y le dedicás horas a la herramienta vas a poder hacer una cosa o la otra. Obviamente que hay gente que tiene más talento para un dibujo, hay gente que tiene más talento para el 3D, pero lo que tiene que quedar claro es que el 3D, la ilustración, la postproducción, nada de eso es mágico, son simplemente herramientas que se eligen para resolver un problema. Entonces, nosotros no le hacemos asco a la técnica, nos gusta trabajar con diferentes técnicas y la verdad es que por eso también se hace dinámico el trabajo en el estudio. O sea, nosotros en vez de elegir una estética y que sea siempre nuestra firma y que vos veas cualquier gráfica y digas, esto es de estilo, nosotros preferimos sumarnos en los desafíos que nos comparten las agencias y proponer la técnica que nosotros creemos que es la mejor para resolver este proyecto. Y claramente nosotros claramente tenía que ser ilustración, porque hacer esto por 3D iba a implicar una cantidad de horas de laburo, un presupuesto que iba a ser imposible y la verdad que la ilustración iba a quedar espectacular. O sea, bueno, finalmente el resultado fue bueno. Nosotros le damos mucha importancia y mucha jerarquía a lo que es la parte artística, que justo lo estaba hablando con alguien antes de empezar la charla. La parte artística para nosotros es como lo fundamental. Los programas, el software, todo eso son herramientas, es como el lápiz. O sea, el lápiz es lo que te permite dibujar, pero si a vos a una persona le das el lápiz, le das la Wacom, si tardará menos en aprender el Photoshop, pero si sabe de proporciones, sabe de perspectiva, sabe de dónde va una luz, una sombra, cómo rebota la luz, cómo tiene que trabajar un reflejo, si tiene todo eso claro, ya después lo otro es una herramienta que suma a su proceso de trabajo. Otra de las cosas de esto es también referenciarnos sobre, porque tiene una onda Dalí, medio como Dalí, y dónde poner la cámara, cómo poner la luz, si la luz, en este caso las luces eran duras, el contraste, todo ese tipo de cosas es lo que a vos te hace percibir que eso es un cuadro orientado a un surrealismo que ya tiene un código y nosotros tratamos de respetar ese código, hacerlo a nuestra manera, pero respetando ese código y sabiendo que eso es lo que le va a terminar generando a la gente ver algo reconocible que ya tiene en un común denominador de un ideal de lo que es un cuadro surrealista. Bueno, y volviendo, ahora nos gusta de cada etapa para mostrar ejemplos de gráfica y ejemplos de animación. Esto es un mapping que desarrollamos para Los Ángeles. La idea era el lanzamiento del Chevy Sonic. Y en este caso era rarísima la animación, porque nunca nos había pasado en animación no poder mover la cámara del lugar. O sea, es loquísimo. O sea, en ninguna toma, nada puedo mover la cámara. ¿Por qué? Porque está proyectando sobre esa pared. Entonces la cámara está fija y lo que se mueve son las cosas que pasan adentro. Entonces de golpe hacer una story era como raro, porque ¿qué estoy contando de la story? Si el encuadre siempre es lo mismo. ¿Qué tengo que mostrar? ¿Qué tengo que mostrar? Entonces tengo que mostrar los cuadros clave. Es lo mismo que pasaba en lo anterior. Exacto, pero la diferencia antes es que el cuadro clave era el disparador para pasar una story. ¿Por qué? Porque tenés encuadres. Pero siendo un único encuadre, lo que pasa a ser la clave acá son esos cuadros. ¿No es cierto? Porque cada escena va a ser como un cuadro donde se van a mover cosas, pero la cámara no se mueve. Entonces es una mezcla entre una gráfica y una animación, porque hay cosas que se quedan quietas y cosas que se están moviendo. En este caso se hizo para presentar toda la secuencia, se diseñó, porque bueno, los mapping tienen un montón de cuestiones que ya son como parte de la metodología, que tienen que ver como el architectural mapping, que es el primer frame, pero a nosotros mucho eso no nos gustaba porque es muy genérico y como que no iba para mostrar el auto. Entonces tenía que estar architectural mapping, pero después mostramos que el architectural mapping iba a estar solamente en un cuadro clave. Todos los demás cuadros clave ya no tenían casi nada de architectural mapping y empezaba a tener más que ver con cuestiones de objetuales. Y ahí nos dimos cuenta, en esta instancia, que la estrella de la animación, obviamente que era el auto, pero los dos talentos que lo acompañaban eran esa garra y la plataforma que sostiene al coche, y pasaron a ser los protagonistas. El tema era así, voy a explicar un poco el proyecto. Esto era un lanzamiento del Chevy Sonic en Los Ángeles, se proyectaba sobre un hotel, el Roosevelt, y básicamente de lo que trataba era el juego de los peluches, de la garra con los peluches, iba a terminar siendo un juego interactivo que se iba a proyectar en el hotel. Entonces la gente iba a estar abajo,
era como una palanca, no sé, como una cosa así, para agarrar premios que iban a estar en esa Adentro de la esa caja. caja. Bueno, esto era una introducción a ese juego donde nosotros teníamos que mostrar cómo se iba armando el auto progresivamente desde que se iba poniendo el chasis, se le iba poniendo las ruedas, hasta que se terminaba el auto, sin mostrar el auto hasta el final, que era el lanzamiento del auto, y veías por primera vez el auto final, y mostrando en cada una de esas instancias los features nuevos que traía el auto, que eran, no sé, más airbag, no sé cuál, no me acuerdo bien cuáles eran, pero cada uno de los features se iban mostrando en cada una de estas instancias. Y cada una de estas instancias nosotros las replicamos y siempre tomamos también los cuadros estos clave y tratamos de no movernos del dibujo y del boceto de estos cuadros. Exactamente. En base a eso nos dimos cuenta que teníamos al protagonista de auto, las siguientes estrellas eran la garra y la plataforma. ¿Qué hicimos para esto? Entre los artistas que trabajan con nosotros hay uno que es un especialista en manga, anime también, y es fanático de todo ese tipo de desarrollos, un artista espectacular y que labura mucho con nosotros, y le pedimos a él específicamente que nos diga cuánto tiempo necesitaba para diseñar esto a este nivel. Porque nosotros creíamos que esto había que vendérselo al cliente a este nivel, porque no era una garrita que pasaba por ahí y me agarraba el auto. Era el coprotagonista de la historia, era lo que baila alrededor del auto. Entonces no puede ser una cosita que está más o menos diseñada, que tiene un metalcito que brilla y con eso nos alcanza. No, hay que verlo en detalle. Y había que fusionar dos estéticas. Una que venía del lado lúdico, de la parte del juego que ya existe, y otro que venía de la parte industrial, de cómo se arma un auto y de lo que vos tenés como en un ideal, como es como Fabril, porque acá también tenés la textura de las rayas amarilla y negra y ese tipo de cosas, vienen más del palo Fabril, más del palo industrial, que de la garra, de la pinza que agarra. Pero si nos vamos a la parte final, donde ya es el elemento que agarra, tiene la pinza, la pensamos más desde el lado lúdico. Entonces fue como una combinación entre esas dos cosas. En base a eso, ahora les vamos a mostrar el caso para que vean el resultado. Chan, chan. Ese fue el tipo que ganó el auto, estaba más contento que nosotros. La verdad es que cuando les hablaba de esto, de quiénes eran los coprotagonistas, si notaron el video, el primer elemento que sale de la pared no es el auto, es la garra. Entonces, por eso yo insisto en poner el foco en lo que tenés que diseñar. El auto ya estaba dado, lo hizo Chevrolet, está espectacular, es muy lindo, y lo teníamos que mostrarlo bien, no estaba fuera de discusiones como lo básico. Pero si esta que es la coprotagonista sale una garra, tiene que estar buena, no puede no estar buena. Tiene que estar al nivel del auto también. Exactamente. Pero esto va a pasar de vuelta. Ahí está. Bueno. Y acá un poquito, esto tiene que ver con un área bastante específica,
que tiene que ver la figura humana y cómo uno entiende esa figura humana. Lo pongo como un caso especial porque el diseño tiene mucho que ver con un montón de cuestiones que uno dibuja y hace, pero el humano, no somos todos humanos, nos conocemos, los rasgos son muy claros, y esta campaña es una campaña para TEDx, que también fue a festival, lo hicimos para Ogilvy, Argentina, y en este caso había un desafío, había que hacer la cabeza de Evita, de Martin Luther King y de John Lennon. Cuando yo les decía al principio de todo, aprender a mirar, para nosotros pasaba un montón de cuestiones. La verdad que las cabezas llevaron un montón de proceso. ¿Por qué? Porque fue hasta que nosotros entendimos cuáles eran esos pequeños rasgos distintivos de cada una de las cabezas. La nariz de Lennon me la estudié de memoria, le puedo contar cada detalle de la nariz de Lennon, pero la realidad es que nos damos cuenta que en muchas fotos que uno conocía de Lennon, increíblemente el tipo estaba sonriendo, y lo mismo pasaba con Evita. Y vos le sacabas la sonrisa, y Evita en particularmente pasaba, la dejabas de reconocer como Evita, porque todos los cuadros que existen de Evita generalmente están con una sonrisita. Entonces, ¿qué pasa si no se sonríe? Y con Lennon pasaba algo parecido, porque la toma favorita de que habían elegido era la que el tipo se está sonriendo. Entonces nosotros dijimos, pero pará, ¿se va a estar riendo Lennon en la toma? No. Bueno, entonces busquemos una referencia de Lennon serio y pongámonos de acuerdo cómo queremos ver a Lennon, porque Lennon es Lennon y yo en todo caso tengo que hacerlo, pero si le pifio, vos vas a ver a alguien que es parecido a Lennon y ya perdió todo el chiste la gráfica. Esto, al mismo momento que se diseñaba Lennon, se diseñaban los personajes porque entraban por la cabeza, entraban como por atrás los soldados y por delante de la cabeza salían los pacifistas. Era como las grandes mentes cambian el mundo. Cuando hablo de diseño, esto es lo mismo. Lennon existe, pero vos tenés que diseñar al elemento para que tu elemento sea Lennon. No es solamente una cuestión de copiar. Lo mismo, el punto de vista. Yo le iba a ver 3/4 a Lennon. Entonces, el encuadre, y para esto empezamos a unificar todo lo que venimos hablando, el encuadre era clave, porque depende de donde yo lo veía a Lennon, tenía que ver cómo era Lennon visto desde ese punto de vista. Y finalmente, lo mismo, todo el proceso de referenciación que hablamos se utilizó para los metales, la ropa que se utilizó para el hippie, que sería como el hippie setentoso de Estados Unidos, hubo que referenciarse de los camperones largos, otros que eran con la camisa dentro del pantalón, solamente sin saco, siempre el pelo largo, la barba, ¿no? Como entender el código de la época. Y lo mismo con el soldado, ¿no? Porque ya la ropa del soldado no es la ropa actual que utilizan los soldados. Si estamos hablando de Lennon, tiene que ser la ropa del soldado de la época de Lennon. Y hay que aprender el código visual de eso. Y que parezca increíble, esos mínimos muñequitos tienen un montón de trabajo de diseño arriba, porque aunque no se vean gigantes, vos cuando los ves ya entendés el código. Entonces a veces no hay que subestimar la escala de las cosas, hay que entender el código, el momento que se va a mostrar, mejor dicho, cómo se va a mostrar más que el momento que se va a mostrar, y en base a eso diseñar. Ahora un poco de diseño de personajes. Esto es un proceso clásico de diseño de personajes para animación. Acá están viendo todo el proceso de correcciones, obviamente en animación, tanto de él como su acompañante, el amigo del Pochoclo, que estaba con él, y todo esto el proceso hasta que se llega al resultado, se estudia cómo él va a ser, es simpático, qué caras tiene, las expresiones, tenés que ir probando cómo, porque tenés que ver la personalidad de un personaje, ¿no es cierto? No alcanza solamente con dibujar una pose, tenés que saber cómo va a contar. Y como pueden ver el 3D, siempre hablamos lo mismo, más allá de que la estética era medio Harech, la estética de los personajes, tiene la expresión y los rasgos del 2D, y eso no se negocia. Lo mismo con ella. Estos son todas las propuestas de estéticas, porque cada una de esos que va se conectaba con cada uno de él. ¿Entendés? Era un código visual que funcionaba para él y para ella. Iban en pareja. Exactamente. Entonces, si vos elegías a uno, tenías que elegir al otro el mismo código, porque si no te quedaban como dos estéticas distintas. Se eligió a cada uno en su código y ahí están viendo, digamos, el mismo trabajo. Pero fíjense cómo cambia de un solo dibujo a cuando vos ves todas las expresiones. Vos estás... En un punto, animar es darle vida a algo que esté inanimado. Es así. Entonces, si vos tenés que darle vida a algo, no te alcanza solamente con verlo en una foto. Eso tiene que tener vida, tenés que saber. Se habla mucho, y esto la gente de Pixar son unos maestros en el tema, y Disney lo hizo también con sus animadores antes, que es la personalidad de lo que vos vas a animar. Es como imaginarte si fuese ¿quién sería el tipo? ¿Es tímido? No sé, ¿es un ganador? En animación se habla mucho de las 3 proporciones clásicas, ¿no? Se habla de como el héroe, el gordo y el alto. No son como la base de eso. Eso es un principio nada más, que es como un estereotipo. Pero después está la personalidad fina de cada personaje. Y para animarlos, que lo vamos a ver después, vos necesitas saber qué personalidad tiene tu personaje. Puede ser más realista, menos realista, pero lo que tiene que tener es claro la personalidad de eso antes de pasar a animar. Es que vos en un cuadro podés decir
si lo ves, podés decir qué personalidad tiene ese personaje. Si un personaje está encorvado y tiene una pose concreta, podés decir, no, este tipo es tímido. Si está sacando el pecho, este tipo es un ganador. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, si ustedes se fijan en películas de Disney, si se fijan rasgos, cuando usan formas redondas, generalmente es el simpático. Cuando formas duras, por ejemplo, no sé, Jafar, el otro, ¿cómo era? El de El Rey León y el de Aladdin, Jafar Scar, no sé, bueno. Todos esos tienen formas generalmente duras, triangulares, que te dan sensación de agresividad. Y vos eso lo percibís nada más con un cuadro, viendo el dibujo de cómo es el personaje. Sin que el dibujo se mueva, sin que interactúe, sin que se empiece a animar, sin que solamente con un dibujo vos ya estás poniendo la personalidad de ese personaje. Esperá que lo vea. ¿Te quería ejemplificar con esto? ¿Ves, por ejemplo, acá justamente el tipo parecería ser tímido, está encorvado, tiene una curva. Y esa parte nosotros ya la habíamos hecho cuando nosotros hicimos la visualización de esto. ¿Cuál iba a ser su personalidad? ¿Cómo iba a ser la curvatura de la espalda? ¿Cómo iba a ser la expresión de la cara? ¿Cómo iba a tener agarrado al pochoclo? Cada una de las cosas que nosotros íbamos planteando tenía que ver con cómo el tipo era en su personalidad. Sí, también más allá de mostrárselo al cliente, eso tiene que ver también con un proceso de las productoras. Si vos en este proyecto de Cinemark trabajaban alrededor de 20 artistas, si cómo es él no está claro, en algún proceso de esos 20 artistas se va a romper la continuidad. Cada artista que participa, del que lo modela, al que lo que se llama el rigging, que es el esqueleto de animación, al que finalmente lo anima, tiene que saber qué es lo que lo define a él. Y eso es lo que hace muchas veces ese diferencial en películas que ustedes pueden ver animadas cuando vos sentís empatía o no por los personajes. ¿Por qué? Porque lograron transmitirte sensaciones humanas en muchos casos. Y esas sensaciones tienen que ver siempre con la personalidad de cada uno. Volviendo un poco al ejemplo de Banderas, porque acá ya estamos un poco en la etapa de look and feel. El look and feel es difícil de definir. A veces algunos dicen mood, otros dicen look and feel, otros dicen carta de estilo. No sé, hay un montón de maneras de definirlo. Para nosotros no alcanza solamente con un clima, porque muchas veces el look and feel es la siguiente etapa, o mejor dicho, la etapa gemela del diseño. Muchas veces el diseño y el look and feel son completamente unas cuestiones unidas, no son disociables. Entonces, como yo hablaba antes de Banderas y les contaba el diseño de los elementos, estos son la continuidad, la otra gráfica de Banderas, era clave que esté conectado el trazo con la estética 3D, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hizo acá, esto es el siguiente paso, que tiene que ver con elegir, bueno, el contraste no me ayuda a mostrarlo, pero la idea era que una de las dos era una propuesta más mate y la otra era mucho más plasticosa. Ahí eso es otra etapa del look and feel, o sea, una fue parte del diseño, la otra cuestión tuvo que ver con definir la materialidad y la luz. Eso es donde ahí se empieza a englobar un look and feel total. Ya tenemos encuadre, ya contamos lo que queremos hacer, ya pusimos, o sea, ya dibujamos el trazo de los elementos, sabemos la intención de luz, pero ahora falta materializarlo. Y ahí es donde entra cómo uno empieza a ver estos materiales. Si es más plástico, si es más mate. Y esta es la gráfica que vimos antes, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan el boceto que mostré, el diseño de los peces, el Cristo de Redentor y todo, y tiene muchísimo que ver con el 2D. Y por eso la gráfica queda simpática, es una cuestión que parece como realmente muy fresca y tuvo un resultado excelente en los festivales. Más que nada porque fue una estética original, que tenía como su propia vida, y la realidad es que toda esta campaña, las 3 banderas, se hicieron entre 2 personas más un ilustrador que participó. Entonces digo, muchas veces no tiene que ver con que la idea sea súper compleja y meternos en desafíos de lograr realismo, no. Eso tiene que ver con cada proyecto, es una elección del proyecto. Pero puede ser la mejor gráfica de todas, formada de elementos simples. O sea, había uno de nosotros dos somos originalmente diseñadores industriales frustrados, nos recibimos porque nunca trabajamos, y un docente nuestro en la facultad decía que las cosas fáciles hay que hacerlas bien y las cosas difíciles hay que hacerlas fácil, básicamente. Y eso para mí rige mucho el principio del trabajo. Es saber a dónde vas, saber lo que querés hacer y no necesariamente tenés que meterte un desafío gigantesco, muchas veces solamente tener claro qué es lo que tenés que hacer. El look and feel también tiene que ver mucho con la percepción. Originalmente esta campaña fue para Sudáfrica, para Land Rover, tenía que ver con que hay una postventa
de camionetas, y Land Rover, para que vos te quedes tranquilo que la camioneta usada que te comprás está en buen estado, le hace 144 checkmarks que pasa por ahí. Obviamente que hay mucho más 144, pero la idea, toda la campaña tenía que ser blanca. Y nosotros hacíamos la campaña blanca y la verdad que no nos gustaba ni a nosotros, no le gustaba la creativa, no le gustaba a nadie, la verdad era esa. Y entonces un día probando dijimos, che, ¿y si es negra al fondo? Si es oscuro, si jugamos con la profundidad, si las sombras me ayudan a entender el volumen, porque fíjense la imagen de la izquierda no tiene volumen, es casi un plano, no entendés que hay una parte de la pirámide que va para atrás y otra que viene para adelante, no, ves como una cosa sola y de golpe la misma cantidad de tics, la misma luz nada más que, en una cuestión, digo la luz por la intención que tienen los tics, obviamente que cambia por el trabajo del fondo, ¿no? Pero digo, la misma construcción geométrica, las dos sensaciones completamente distintas que dan. Entonces muchas veces un detalle, como hablábamos antes, para unificar una campaña, puede ser un fondo, la elección de un punto de vista, puede ser todo. Acá solamente haber puesto invert, por decirlo de una manera, es lo que hizo que la campaña vaya para adelante. Y eso se definió, esa imagen fue la del cliente y esa imagen fue la que hizo que el cliente apruebe todo el resto de lo que venía. Lo que hablamos del clima, ¿no es cierto? Esto es la misma campaña que mostramos antes del teatro y acá teníamos un tema que tiene que ver con que claramente el elemento lindo de los dos es el teatro. La agencia quería que convivan en color, porque no quería que se despeguen las dos locaciones. Entonces, vos en ese código tenés que empezar a encontrar los puntos en común de cómo el elemento teatro, que es el beauty, que es lo lindo para mostrar, se unifica con la locación de abajo, que es una oficina aburridísima, pero que solamente con el uso del color, del highlight, de la intención de luz, automáticamente ya empieza a ser una gráfica unida, no son dos cosas. Visualmente tiene un código. No, Lo mismo... perdona, volvé al anterior un toque. Voy para atrás. Otra de las cosas es, que antes un poco lo había dicho, es cómo unificamos la lectura gracias al color. Nosotros usamos en todo el recorrido donde está haciendo el salto y cuando llega toda una paleta de cálidos. En los inversos usamos toda una paleta fría y dejamos que toda esa lectura, un poco más oscura en el medio como una transición, pero toda esa lectura sea de cálido a frío, o sea, todo el cálido y el frío en los lugares donde no interesa, apagando un poco los lugares donde no interesa para reforzar todo el salto y la caída. Nosotros no somos especialistas ni nos involucramos tanto en opinar cuando los copies, porque obviamente eso saben más ustedes que nosotros, pero sí lo que está bueno en este caso, que lo hago como un detalle nada más, está bueno cuando se diseñan las tipografías y cuando se diseña lo que va a aplicar sobre la gráfica, porque la verdad es que el desarrollo de arte que tiene es muy alto y quizás si acá vos lo hacías con una tipografía estándar y no te calentabas mucho, estás mostrando la campaña perdida, no importa todo el laburo que le hayamos metido nosotros. Entonces también el momento de aplicar el copy, para nosotros también es una extensión del proceso que nosotros hicimos, pero lo tienen ustedes en sus manos. Y en ese momento, me parece a mí, especialmente hablando de festival, pero también para el impacto que tiene más comercialmente, es buenísimo cuando ustedes diseñan y le ponen esmero a los copies, porque está buenísimo el contenido, pero cambia mucho vos cómo lo mostrás. Ese copy tiene una fuerza por estar diseñado de esa manera. Hace poco tuvimos un problema no, pero pasó eso y de hecho nosotros le recomendamos al cliente que justamente diseñe su copy. Había dos campañas que eran totalmente distintas y tenían el diseño del copy era igual y ni siquiera un diseño, una área de corrido. Entonces, como ponerles menos a eso y a cada una de las campañas darle su impronta, no solo desde la fuerza que tenga la imagen, sino también desde la lectura que vaya a tener el copy, le suma una vez que está terminada. Lo mismo que hablábamos del color, de cómo unificar, está en los detalles también. Porque cuando vos empezás a ver el dojo y ves un depósito, a primera vista te choca, porque vos ves los depósitos, muchas veces las estanterías son azules, están las líneas amarillas en el piso súper explotando, un montón de cuestiones que tienen que ver con un espacio fabril. Sin embargo, en los detalles está la unificación, porque el detalle tenía que ver con la textura del cartón. Nos dimos cuenta que lo que más iba a ver en el espacio de abajo eran cajas, que por suerte son marrones, al igual que el dojo. Entonces, cuando vos empezás a encontrar esa cohesión entre las cosas, cuáles son tus puntos en común, llegar a un resultado unificador es mucho más sencillo. Esto tiene un poquito que ver con algunas decisiones de color que se toman. La verdad que nos hubiese gustado poder hacer un desarrollo más grande solamente de color, pero preferimos hacer un pantallazo un poco más amplio, y esto es como un pequeño subtítulo sobre el color. Esta campaña fue para Noruega. La primera imagen que hicimos esto es para Ori, la marca Sku, que es una empresa que hace yogur en Noruega, que tenía
como un proyecto en común con Oreo y otras marcas de dulces para hacer como un yogur que traía Oreo. Era un producto nuevo que se lanzaba y el tema era que nosotros cuando nos mostraron el producto, digamos, bueno, ¿cómo querés mostrar tu yogur? Porque nos mostraron como la textura del yogur y decían, pero no queremos que se vea como es el yogur, porque nuestro yogur no se ve lindo. Entonces nosotros queremos que ustedes hagan un beauty del yogur. Nosotros hicimos nuestra primera propuesta que tuvo que ver con eso. El problema es que después vino el tema de, no, el fondo tiene que ser azul, ¿no es cierto? Y cuando nosotros mandamos azul, no cambiamos el color del yogur, pero el cliente nos pidió que lo cambiemos. Y fíjate que ya parece que no es algo bebible, ya no está bueno el color que tiene el líquido en la imagen del medio. Ya es como una cosa, no sé, ficticia completamente y no parece ni copado, ni apetitoso, ni nada. Entonces, esas pequeñas decisiones de color, y justo esto es un caso que tiene que ver un poco con comida, porque no deja de ser una ilustración, el color es clave en un montón de aspectos, pero en la rama, por ejemplo, lo que tiene que ver cuando hay alimentos o beauty, de bebidas o lo que sea, el color es muchísimo. Porque del color, una mínima diferencia de saturación hace que algo se vea apetitoso a que parezca una cosa mutante directamente. Entonces, el uso del color, en este caso, era un diferencial muy grande, que era, imagínate lo que hubiese pasado si salía la versión de color del medio. O sea, era una vergüenza. Lo mismo, lo que hablamos de look and feel. Esto era la historia, es una gráfica que tiene sus años ya, pero nos gusta siempre como referencia a look and feel porque pasan dos cosas. Vos ves de fondo la vida en la cocina, que es la vida que todos conocemos en una casa, y acá atrás es lo que pasa detrás de tus muebles cuando vos no usás Raid y se te llena de cucarachas, ¿no es cierto? Y acá hubo que hacer una cuestión que tenía que ver con combinar una fuente de luz solar que estaba explotando la cocina con una estética completamente como si fuese el Brooklyn, ¿no? Abajo de un puente, una cuestión así. Entonces, eso de que hablamos del look and feel, acá es cuando empieza a unificar todo. El diseño de los elementos, el color que elegís, las luces, todo eso es lo que termina dando el look and feel, que para mí no se puede definir una palabra. Está bien como título, pero hay que entender que el look and feel incorpora un montón de cosas que uno tiene que presentar, chequear, diseñar y llegar a un resultado óptimo. Lo mismo. ¿No? ¿Cómo puede cambiar tanto la percepción? O sea, la técnica de realizar las dos botellas es la misma. Para nosotros es lo mismo hacer una cosa o la otra. Pero acá el uso de... Bueno, me da lástima que franjea mucho el azul, pero esto es un caso muy, muy claro, ¿no? De cómo productos que son la misma, o sea, bebidas, obviamente, cómo el uso del color solamente puede cambiar todo. Porque esa botella amarilla sobre un fondo oscuro, con una luz explotándolo y se da un resultado como esta, nada más que en amarillo. ¿Okay? Pero entonces acá el código pasa por elegir qué es lo que necesita cada producto para ser mostrado. Por eso una toma, a veces te pasa que te dicen, no, yo necesito la botella recortada en fondo alfa. Bueno, pero ¿dónde la vas a aplicar? No, no sé. Bueno, ¿cómo querés que te haga la botella entonces? Pues yo te hago la botella, va a cambiar completamente. Y eso es algo que tiene que estar en la crítica del que pide la botella. No se puede ser ingenuo de decir, voy a tener una botella, después me dan una botella que le hicieron sobre fondo negro y me enteré que en verdad el cliente tiene toda su salida de medios en fondo blanco y te queda una botella que su transparencia está copiando negro. ¿Entendés? Quizás los casos no son tan extremos, pero si querés que quede buena, tenés que saber dónde va a aplicar. No se puede disociar la imagen de dónde aplica. Si no, ahí ya está haciendo una gráfica que tiene que ver más con una cuestión táctica, que es bueno, mostrar un producto o mostrar algo. Pero una imagen final, un buen póster tiene que tener cohesión. Entonces no es una cuestión de recortar y pegar en cualquier lugar. Tiene que ser pensado dónde va a ir. Y hay algo que en este tipo de tomas no se percibe, pero es el tema del lente. En estos casos no se pueden usar lentes que deformen mucho el producto, porque empiezan a quedar cosas como que se viene a cámara algo que debería... Ya hay un código, hay, no sé, de un 50 hacia arriba ya podés empezar a usarlo en un producto. Entonces ese tipo de códigos que ya están preestablecidos, hay que seguirlos porque estamos acostumbrados a eso. Salvo que quieras romper y hacer otra cosa, pero una toma de producto final para un comercial o final para una gráfica, ya tiene su código, ya funciona de esta manera y tenemos que usar ese tipo de cosas. Sí, además, claramente siempre pasa con que uno le quiera poner toda la creatividad que quiera. Creo que todos saben que el anunciante, el producto es como su hijo muchas veces, y la verdad que es una pena, después de un proceso larguísimo para llegar a resultados de este estilo, después terminar viendo una botella tirada sobre cualquier material, una cosa es que vaya un POP, que quizás a mucha gente no le importa, pero la gráfica que va a ser de lanzamiento no puede tener ese error, no puede pasar algo por el estilo. Y un poquito ya para ir cerrando, hablando de look and feel, estos de los personajes que les contamos antes, esto se llama color script. ¿No es cierto que ya les mostramos el animatic, les mostramos el diseño de los personajes, pues nos faltaba mostrar ese clima que nosotros nos imaginábamos? Y el clima en animación lo puedes contar muy fácilmente con un color script. Si vos ves acá,
y acá están todos los cuadros claves de la historia y vos ya ves la paleta de color que va a tener toda la historia. Eso tenía mucho que ver con la imagen de Cinemark, que ellos tienen sus colores corporativos, y tenía mucho que ver en respetar eso. Nosotros negociamos que no íbamos a usar toda la parafernalia que tiene un cine, porque a nuestro entender era antiestético para la historia, pero sí podíamos tratar de que ellos tengan su código Cinemark en los colores, por lo menos, ¿no? La base de la sala de cine la de ellos, pero con la estética que nosotros imaginábamos, pero por lo menos negociábamos el color. Entonces se diseñaron todos los cuadros claves pensando que los colores de Cinemark estén siempre presentes para acercar posiciones con el anunciante. No te estoy dando esto porque esto no va a funcionar, pero podemos negociar esto. Y eso muchas veces funciona muy bien. Y ahí también hay una transición de color que arranca con cálidos y se va enfriando a medida que hay cuando entra a la sala se va enfriando y termina en colores más fríos. Eso fue ya una decisión desde el principio. Nosotros, a cada uno de los artistas que trabajaron afuera del estudio y les tuvimos que hacer la presentación, nosotros le mostrábamos lo que hablábamos antes de las características que tenía el personaje, qué personalidad tenía, el color, cómo iba a ser, y también un artista cuando recibe eso, siente que el proyecto está encarado de una manera profesional. Este es el coso. ¿No? Bueno, en resumen, la idea fue contarles cómo nosotros entendemos al craft. La verdad es que somos bastante enamorados de lo que hacemos, somos pasionales con el trabajo y honestamente lo que les quería mostrar con esto es que así como nosotros somos una productora, en el mundo hay un montón de otras productoras y freelance que laburan, que tienen un montón de talento y el tema principal, más allá de con quién trabajen, es que ustedes entiendan este proceso. Porque lo que les puedo decir de mi lugar es que cualquier productora va a trabajar mucho mejor con ustedes si ustedes tienen claro este proceso que ellos hacen. Porque lo van a sentir mucho más de igual a igual, la crítica de ustedes va a ser mucho mejor recibida porque van a estar con un interlocutor que claramente está hablando el mismo lenguaje que vos, obviamente que la responsabilidad tiene que ser de la productora, pero la verdad que creemos que esto puede ayudar mucho a los resultados que creo que todos esperan. Nada, muchas gracias.